Dura realidad está teniendo que tragar Occidente, pues uno de los mayores medios de noticias occidentales, The Financial Times, ha admitido que las sanciones de Washington y la Unión Europea sobre el petróleo crudo, las cuales buscaban imponer un tope de precio a Moscú por barril, no solo ha resultado inútil, sino que ha impulsado aún más el mercado ruso. Esto significa un duro golpe geopolítico, pues ha dejado en evidencia ante el mundo cómo las sanciones occidentales ya no son capaces, como en un pasado, de ahogar la economía de un país, mostrando las dinámicas internacionales de un mundo cada vez más multipolar, donde países adversarios como China e incluso Japón se niegan a obedecer las sanciones occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia ha logrado batear las sanciones del G7 a la mayoría de sus exportaciones de petróleo, un cambio en los flujos comerciales que aumentará los ingresos del Kremlin a medida que el crudo se acerque a los $100 el barril. Casi 3/4 partes de los flujos marítimos de crudo ruso viajaron sin seguro occidental en agosto, una palanca utilizada para hacer cumplir el tope de $60 por barril impuesto por el G7, según un análisis de los registros de transporte y seguros realizado por el Financial Times. Según los datos de la empresa de análisis de fletes Kepler y las compañías de seguros, esta cifra es superior al 50% de la primavera pasada. El aumento implica que Moscú es cada vez más hábil para eludir el límite, lo que le permite vender más petróleo a precios más cercanos a los del mercado internacional. La Kiev School of Economics ha calculado que el aumento constante de los precios del crudo desde julio, combinado con el éxito de Rusia en la reducción del descuento sobre su propio petróleo, significa que los ingresos petroleros del país serán probablemente al menos $15.000 millones más altos en 2023 de lo que habrían sido. El cambio supone un doble golpe para los esfuerzos occidentales por restringir los ingresos de Rusia procedentes de las ventas de petróleo, que constituyen la mayor parte del presupuesto del Kremlin tras su ataque a gran escala en Ucrania. No solo es mayor la proporción de petróleo ruso que se vende fuera del límite, sino que la creciente independencia de Moscú como vendedor ha coincidido con un fuerte repunte de los precios del petróleo, que esta semana superaron los $95 por barril por primera vez en 13 meses. Aunque el sector petrolero ruso sigue afrontando importantes retos como la escasez en el mercado nacional de combustibles refinados y la caída de los volúmenes de exportación, las cifras sugieren que el Kremlin recibirá aún más ingresos del petróleo. En palabras de Ben Hilgenstock, economista de la KSE, dados estos cambios en la forma en que Rusia transporta su petróleo, puede ser muy difícil aplicar de forma significativa el precio máximo en el futuro, y eso hace aún más lamentable que no hayamos hecho más para aplicarlo adecuadamente cuando teníamos más influencia. Parece que la oportunidad de Occidente de hacer más daño a la industria petrolera rusa ya ha pasado. Rusia prohibió esta semana la exportación de gasóleo y otros combustibles, una medida significativa por parte de uno de los mayores vendedores mundiales de gasóleo. La medida ha suscitado el temor de que el presidente ruso Vladimir Putin intente perturbar el mercado del petróleo como hizo con el gas natural, golpeando los precios energéticos en Europa. Aunque la Unión Europea y Estados Unidos han prohibido en gran medida las importaciones de petróleo ruso, el tope de precios del G7 se diseñó para mantener el flujo de crudo ruso en los mercados mundiales. El objetivo era evitar una contracción de los suministros y un aumento de los precios perjudicial desde el punto de vista económico y político. La prestación de servicios occidentales, como el transporte marítimo o los seguros, está permitida por la limitación de precios, pero solo si el petróleo ruso se vende a menos de $60 el barril. De otra manera, el transporte se les negaría a los rusos en los vehículos occidentales. Dado que Rusia dependía de los servicios occidentales para llevar su petróleo al mercado, el G7 calculó que Moscú no tendría más remedio que cumplir, pero no contaron con que Rusia es una de las potencias actuales del mundo, por lo cual su rango de posibilidades va más allá de lo que ellos pudieron imaginar, pues Rusia se encargó de resolver este problema.
En diciembre del año pasado, cuando se puso en marcha por primera vez la limitación de precios del G7, el petróleo ruso cayó inicialmente con un fuerte descuento respecto a los precios internacionales de hasta $40 el barril. Moscú tuvo que ofrecer estos descuentos para desviar millones de barriles destinados a Europa hacia nuevos clientes en Asia, sin dejar de depender en gran medida de los servicios de transporte marítimo occidentales. Los académicos del KSE calculan que las sanciones, restricciones y retiradas de Rusia han costado $100.000 millones en ingresos por exportaciones de petróleo desde febrero de 2022. Sin embargo, Rusia ha construido una llamada flota oscura de petroleros capaces de operar sin seguros occidentales u otros servicios. Esto ha permitido a Moscú obtener precios más altos por su petróleo a medida que el mercado mundial se ha endurecido. El precio medio del principal grado de exportación ruso, el Urals, ha subido por encima de los $60 el barril desde julio. Es probable que parte del descenso del transporte marítimo occidental se deba al recelo de armadores y aseguradoras, aunque reciban los llamados certificados de que el petróleo que transportan se ha vendido en menos de $60 el barril. En mayo, Rusia exportó por mar unos 3 millones de barriles diarios de crudo de los Urales, y la ESPO en una combinación de buques con seguros occidentales y no occidentales. Ese total se redujo a unos 2,5 millones de barriles diarios en agosto, y el descenso procedió de los buques con seguro occidental, que solo transportaron 626.000 barriles diarios ese mes, menos de la mitad del volumen que transportaron en mayo. La prohibición de exportar gasóleo, anunciada el jueves, puede afectar temporalmente a los ingresos de Rusia, pero podría hacer que recibieran precios más altos por volúmenes más bajos, por lo que resultaría conveniente para el mercado ruso. El 3 de abril, el Wall Street Journal informó de que Japón, uno de los más destacados estados seguidores de Estados Unidos, compró petróleo ruso a precios significativamente superiores al tope ilegal impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, rompiendo de hecho las sanciones impuestas por el occidente político. Según el informe, Japón también consiguió que Washington D.C. aceptara la excepción, alegando que la medida tenía como objetivo mantener la seguridad energética de Japón, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto Tokio depende de Rusia para obtener combustibles fósiles. Esto deja al descubierto al occidente político, que se dio cuenta de que el tope de precios carece esencialmente de sentido y se elaboró apresuradamente de forma que en realidad no tuviera ningún impacto negativo en las exportaciones energéticas rusas, sirviendo como un intento simbólico de mantener la ilusión del poder de las sanciones occidentales. Sin embargo, el continuo aumento de los costes de la energía en Europa significa que, a menos que se levante el tope ilegal de precios, el occidente político está muy cerca de dispararse en el pie. Lo que teme la clase política estadounidense es que otros sigan pronto el ejemplo de Japón. Una vez que el Urals ruso supere los $60 por barril, otros se verán afectados por posibles sanciones, lo que significa que Washington D.C. y Bruselas tendrán que dar algunas explicaciones sobre cómo y por qué Japón puede comprar petróleo ruso sin verse afectado por la limitación de precios, pero no pueden. Como resultado, los países afectados no solo empezarán a distanciarse de Occidente políticamente, sino también económica y financieramente, ya que para pagar $70 o incluso $80 por barril de crudo ruso es una alternativa muy tentadora al más caro petróleo saudí o noruego. Bajo esta perspectiva, Rusia se encuentra encargando de ir estratégicamente poco a poco erosionando toda la influencia occidental de sus exportaciones de crudo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.